quiero agradecer aquí la presencia de José María de Arailza. José María de Arailza, bueno, es PhD, vamos, es doctor por Harvard, máster por Harvard y por la Fletcher School, es un experto en política internacional y tiene muchas publicaciones, es director de la revista Política Exterior, es vicepresidente de la Fundación España-Estados Unidos, pero para nosotros lo más importante, para los rondeños, es que como secretario general del Aspen Institute trae 3 veces al año a 30 brillantes personas, jóvenes y maduras, a plantear aquí durante 4 días cuestiones cruciales. Ahora mismo es uno de esos y, por tanto, es una aportación para esta ciudad. Pero además, José Arailza está en su casa, no está invitado, está en su casa porque, iba a decir, pertenece a la maestranza, pero más bien la maestranza le pertenece a él, al menos en parte, porque pertenece a nuestra Junta de Gobierno y muchas de las cosas que hacemos han sido iniciativas hechas y seguidas por él. Muchas gracias, José. Y termino felicitando, en primer lugar, a los jinetes, que habéis llevado el nombre de esta Real Maestranza y de Ronda por España y por el mundo y en 2 Olimpiadas, en Tokio y en Río de Janeiro. A los premiados de YouStory por sus estupendas investigaciones. Ha sido muy difícil encontrar a quién dar los premios porque los trabajos de este año han sido extraordinarios. Y también, por supuesto, a los premiados y becados de Ronda, que sois lo más necesario en esta ciudad, que tiene que vivir más que nada del talento de vosotros. Y, por tanto, os felicito a vosotros y a vuestras familias, tan meritorias como satisfechas, espero. Y sin más, le voy a pedir a nuestra alcaldesa que diga unas palabras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y aunque esta mañana lo he saludado, bienvenido a Ronda, muchísimas gracias, en este caso al alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, al embajador, muchísimas gracias, y a todos los alumnos y alumnas que hoy estáis premiados y a vuestras familias. Hoy quiero agradecer a la maestranza que me deje dirigiros unas palabras, por lo menos de orgullo y de agradecimiento y de enhorabuena a todos los premiados, a los que reciben las becas, que por supuesto, y a los que reciben las menciones, porque son el ejemplo de cómo el talento de nuestra ciudad se ha forjado en nuestra excelente comunidad educativa. A los 4 centros educativos, al Rodríguez Delgado, al Pérez de Guzmán, al Gonzalo Huesa y al Martín Rivero, les doy la enhorabuena a toda su comunidad educativa. Al alumnado que hoy recibe esas becas y esas menciones de honor, porque se lo merecen, porque es justo reconocer que el esfuerzo, los valores del esfuerzo, la constancia y, por supuesto, también unido a vuestras familias que os ayudan a ese ambiente que hace ser los mejores, por eso estáis aquí y por eso la Real Maestranza os reconoce. Sois un orgullo para la ciudad de Ronda, sois un orgullo al final para Andalucía y para España. Y ayer leía una noticia sobre la fuga de cerebros, ¿no? El 35% de las personas que se van de España a otros países, bien de la Unión Europea, otros países, son universitarios. Y a mí me gustaría aquí hacer también pues, un poco de conciencia como administración para qué debemos hacer para que nuestros talentos, como vosotros, no se vayan de nuestro país. Creo que es justo reconoceros que entre todos podemos avanzar, pero vosotros sois la élite. El día de mañana seréis la élite, allí en la Universidad de Medicina, en la de Ciencias, en la de Matemáticas, en cualquier universidad, en cualquier facultad, vais a ser la élite y vais a ser quienes dirijáis el futuro de nuestro país. Así que entre todas las administraciones tenemos que hacer examen de conciencia para que busquemos los suficientes recursos y atractivos para que estéis en vuestro país y seáis, por supuesto, quienes lideréis el futuro de España. Así que yo solo quiero daros la enhorabuena, de verdad, a todos vosotros por ese esfuerzo y esa constancia y ese reconocimiento que hoy se hace en la ciudad de Ronda. Daros también a vuestra familia, a vuestros padres y a vuestras madres ese reconocimiento. Yo, si me permitís, solo tengo un pequeño ejemplo. Mi hija, que tiene 6 años, ha empezado primaria y ahí ha hecho su primer examen de inglés. Y venía un poco ofuscada porque había sacado un 9. Todavía ella no entiende lo que es, ¿no?
pero venía un poco también porque pensaba que su mejor amiga había sacado un 10 y ellos 9 y ella ha pensado, tengo que estudiar más, mamá. Y yo le he dicho, por supuesto, siempre hay que estudiar más. Siempre hay un ambiente en la familia que te dice cómo hacerlo y en vuestro caso vuestros padres y vuestras madres han fomentado ese ambiente magnífico para que hoy seáis reconocidos como los mejores estudiantes de la ciudad de Ronda. Y por supuesto, y en último lugar, y también como he dicho antes, a vuestra comunidad educativa, a vuestros centros, a vuestro profesorado, que ha hecho de vosotros unos magníficos estudiantes. Así que enhorabuena, de verdad, enhorabuena por conseguir estos objetivos y estos retos. Estoy convencida que vais a tener un futuro maravilloso y que compartiréis con toda la sociedad. Así que enhorabuena y muchas felicidades y muchas gracias a la maestranza. Es un honor presentar hoy a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea. Lo haré con brevedad, porque es conocido y admirado en muchos sitios. Su largo paso por la política nacional y europea ejemplifica el servicio al bien común, una vocación en la que esta corporación también encuentra su razón de ser. Josep Borrell es ingeniero aeronáutico, economista, máster por la Universidad de Stanford en Matemáticas, máster en Economía y Tecnología por el Instituto Francés del Petróleo de París, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y también catedrático en la universidad en este mismo centro universitario. Su entrada en la política nacional hace muchos años fue como secretario general de Presupuestos y Gasto. A continuación fue secretario de Estado de Hacienda, ministro de Obras Públicas, Transporte, Telecomunicaciones y Medio Ambiente, diputado en las Cortes Generales. Dio el salto a la política comunitaria, a Bruselas, como diputado en el Parlamento Europeo y presidente del Parlamento Europeo. Continuó su vida académica como presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Universidad de la Unión Europea, y titular de la cátedra Jean Monnet de Integración Económica de la Universidad Complutense. Antes de ocupar su puesto actual de alto representante, fue un brillante ministro de Asuntos Exteriores de España. Nuestro invitado ha sido definido por mi maestro Joseph Weiler como un hombre de Estado europeo. No cabe definición más exacta. Durante los últimos 5 años ha dirigido la acción exterior de la Unión en un mundo cada vez más peligroso e inestable. Lo ha hecho con brillantez, dedicación total, enorme inteligencia y transparencia. No hay más que leer el apasionante blog que ha escrito durante este tiempo, titulado Una ventana al mundo. Su excepcional desempeño ha despertado las conciencias de los ciudadanos europeos, educando e interpelando una opinión pública demasiado reacia a aceptar la nueva realidad geopolítica y las exigencias que conlleva para todos. Pero el alto representante nunca ha caído en el realismo descarnado, cada vez más extendido en el mundo de las relaciones internacionales. Ha conectado el aprendizaje europeo de lo que él llama el lenguaje del poder con la defensa de la dignidad humana, los derechos fundamentales, la democracia liberal. En una época en la que las últimas palabras de Goethe, luz, deberían resonar con más fuerza que nunca, esta Real Maestranza recibe hoy con gratitud a un ilustrado europeo y a un español universal. Muchas gracias, Josep, por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias por subir al estrado. Desde 2020, la Real Maestranza colabora con el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Martín Rivero, con el objetivo de impulsar distintos proyectos relacionados con el aprendizaje en la ciencia. Uno de estos proyectos es la Fábrica de Ideas e Inventos, donde los alumnos, a través de la investigación científica, experimentan con materiales de su entorno, afianzando de esta forma la teoría impartida en clase y desarrollando un pensamiento crítico. En estos años han participado un total de 700 alumnos, logrando más de 20 premios en certámenes en el Estado nacional, en el Estado español. Les dejo con un pequeño vídeo de los 4 alumnos de este proyecto. Bueno, soy Daniel Guerrero, mentor de la investigación, actualmente estudiante de Ingeniería de Gestión en Italia, y hace años que presenté un proyecto sobre el grafeno, también al mismo concurso, resultando en tercer premiado, y desde entonces
ayudo a Marcos y a los alumnos a preparar los proyectos de la mejor forma posible para tratar que demuestren todo el potencial que realmente tienen. Así que estoy bastante orgulloso de mis alumnos y que hayan podido conseguir este mérito. Buenas tardes. Este último año hemos realizado una investigación sobre la utilización de micelium, una especie de raíces de seta, para la creación de un nuevo material biodegradable. Además, hemos utilizado filtros de cigarro descontaminados que hemos introducido dentro de ese material. Por lo tanto, hemos creado un material biodegradable que además elimina la contaminación por colilla. Esta última investigación ha ganado la final nacional de jóvenes investigadores en Mollina, en Antequera. Los niños y niñas están expuestos a la publicidad de juguetes desde que nacen y según el Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes, la publicidad sexista debe haber desaparecido en 2022. En nuestra investigación Rosa para niñas, Azul para niños hemos analizado catálogos de juguetes y hemos comprobado si bien algunas empresas se han evolucionado con respecto a este tema, otras todavía no. Además realizamos una encuesta a la población para conocer, entre otras cosas, cómo ha afectado esta publicidad a las diferentes generaciones. Y por último realizamos entrevistas a diversos trabajadores de Toy Planet para conocer su perspectiva sobre este tema. Hola, yo soy Paula Lara Berlanga, estoy en segundo de bachillerato y en mi proyecto he intentado buscar una nueva receta de un bioplástico a partir de los residuos que se generan con la cáscara de limón y además le hemos buscado diversas aplicaciones. Esto me ha llevado a conseguir un tercer premio Jóvenes con Investigadores. Recoge los diplomas en representación de todos los alumnos Paula Lara Berlanga. La Escuela de Equitación representa la esencia y fundamento de la propia maestranza. La tradición de hacer caballería se remonta a los propios orígenes de la institución. El adiestramiento en la práctica de la equitación ha sido una constante desde el siglo XVI. Esta actividad se ha ido ajustando con el paso del tiempo a las exigencias del mismo y continúa hasta nuestros días cumpliendo la función para la que fue creada: enseñar a montar a caballo. En la actualidad, la Escuela de Equitación es un referente en la formación de jinetes y amazonas, siendo el único centro autorizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la obtención del título de grado medio y superior en equitación en la provincia de Málaga. Hola, soy Emma, soy de Francia y estoy en el segundo curso de jinete profesor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Y os quiero presentar a mis dos caballos, que son Pensador Alberca, que tiene 4 años y propiedad de la yegua de Alberca, y Nabucco, que tiene 4 años también y que es de la propiedad de la yegua de la Enci. Hola, soy Pedro, alumno de jinete profesor del segundo año de la Maestranza de Ronda, y vengo a presentaros mis dos caballos. Esta es Wanda de Palo, una yegua pura raza española de 6 añitos, y esta es Nicolás IV, un potrito de 4 años, propiedad de la yegua de la Encina. Hola, soy Aitana, este es Jarzal, un español de 6 años, de la yegua de Gómez García, y este es Hacendado de Hoyos, español de 7 años. Hola, buenas, soy Ignacio, y este es mi caballo RMR Reduino, es un caballo de Oldenburgo de 6 años, propiedad de la Maestranza. Hola, soy Ángel, soy de Salamanca, soy alumno de segundo curso de jinete profesor, y os presento a mis dos caballos. Este es Fénix, un potro de 4 años hannoveriano, de propiedad de la Maestranza de Ronda, y él es Damián, un caballo español de 14 años, propiedad de la yegua de la Encina. Hola, soy Gonzalo, estos son mis dos caballos, Maximus y Flamenco, son dos caballos CDE. Flamenco es un caballo de 4 años, propiedad de la yeguada Jiménez Morilla, y Maximus es un caballo de 9 años, propiedad de la yeguada Pérez Valle. Brosé. Pedro Antonio Granados Molina. Aitana Jauregui Moreno. Ignacio López Jaraba.
Ángel López Peix. Y Gonzalo Medina Selas. Impulsado por la Fundación Koerber de Hamburgo, en Alemania, el concurso de historia para jóvenes preuniversitarios History está presente en más de 28 países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, y en todos los países de la Comunidad Iberoamericana. Un trabajo de History es una investigación histórica con perspectiva local que utiliza fuentes primarias, basado en el lema Aprender investigando. A lo largo de la historia de History, Iberia se han presentado en torno a 2.000 alumnos y más de 500 tutores, con más de 650 trabajos procedentes de 450 centros educativos. El concurso ha premiado a 800 alumnos y a más de 250 tutores. En la 17ª convocatoria del concurso se han otorgado 14 accessits, 15 terceros premios, 4 segundos premios y un primer premio. Se otorga tercer premio a Francisco Pablo Hernández Almirón y su tutora Sonia Almirón Hernández. A Esther Martínez Pérez y Alejandro Nieto Corbató con su tutor Fernando Lorenz Andrés. A Fermín Pretel Herrero y sus tutoras, Ana Isabel Aranguren Aramburu y María Ángeles Aguinaga Ruiz. Segundos premios. Carla González Roch y Fernando Lórez Andrés, su tutor. Dos. Manuel David Navarro Domingo. Irene Arjona Medrán y su tutor Marcos Naz Lucena. Y el último segundo premio para Vania Georgieva Kostadinova. Se otorga el primer premio a Elena Monge Pérez y Álvaro Valstur. Becas y premios universitarios de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Desde finales del siglo pasado y de manera continuada, la Real Maestranza de Ronda ha desarrollado su programa de becas y premios universitarios, con el objetivo de apoyar el trabajo personal y la excelencia académica de los estudiantes de los centros educativos de Ronda y su comarca. Así, los institutos Martín Rivero, Dr. Rodríguez Delgado, Don Gonzalo Huesa,
Pérez de Guzmán y el Instituto Andrés Pérez Serrano de Cortes de la Frontera. Anualmente se conceden 3 becas y un premio. Desde su inicio, en torno a 130 estudiantes rondeños y sus familias se han visto favorecidos por nuestro programa de becas y premios a los mejores expedientes universitarios. Por acuerdo del Comité de Becas, se conceden las menciones de honor a aquellos estudiantes que han presentado expedientes con calificación media superior a 9 puntos. Recogen estos diplomas de mención de honor Alba García Villena, Paula Silva Sierra, Claudia Díaz González, Juan Canchava Gallardo, Raúl Montesinos Capacete, Ana Moreno Sánchez, José Luis Ruiz Cordón, Estíbaliz Méndez Gavilán, Alba Márquez Sereno, Andrea García Moreno, Jaime Sánchez Lozano, Alejandro Guillén Valdenebro, Samuel García Carrasco, Mario Terroba Orozco, Rafael Gamarro Muñoz, Clara Carrasco Amaro, Elena Anaya Díaz, María José de los Santos Vargas Rubiales, y Alejandra Postigo Soria. Y a continuación, un breve vídeo de los 3 becados de este año. Hola, yo soy Virginia Martín, he estudiado en el Instituto Profesor Gonzalo Huesa y ahora mismo estoy aquí en Sevilla cursando la carrera de Medicina. Y una vez finalice mi estudio me gustaría dedicarme profesionalmente a la medicina, en concreto especializarme en pediatría. Hola, me llamo Laura María Jiménez Mateo, he estudiado en el Colegio Fernando de los Ríos y he cursado bachillerato en el Instituto Dr. Rodríguez Delgado en Ronda. Actualmente curso estudios transculturales europeos y en un futuro me gustaría dedicarme a la docencia o a la diplomacia. Hola, buenas tardes, yo soy Jesús Díaz Ortega, del IES Profesor Gonzalo Huesa de Ronda, y aquí estoy en la Facultad de Ciencias de Granada estudiando el grado en Física para dedicarme al futuro, a la astrofísica, a la física de partículas. Y pues nada, mi más sincera enhorabuena a todos los mencionados y becados y muchísimas gracias sobre todo a la Real Maestranza de Ronda por su apoyo a la cultura y a la juventud. Así que nos vemos. Por sus expedientes académicos y por haber obtenido las más altas calificaciones en las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria de 2023, se concede beca a Virginia Martín Fonollosa.
Laura María Jiménez Mateos. Y Jesús Díaz Ortega. Y como colofón a este programa de becas y premios, pasamos a ver el vídeo de la ganadora del premio universitario de esta edición. Hola, soy Cecilia Casa. El año pasado terminé Bellas Artes en la Universidad de Granada y actualmente estoy estudiando un máster en pintura en la Universidad del País Vasco, aquí en Bilbao. Y bueno, pues Bellas Artes sobre todo me enseñó a ofrecer una mirada propia sobre el mundo que me rodea y pues me gustaría seguir investigando en arte a través de mi propia práctica pictórica y artística y compartirlo con el mundo también. Se concede el premio al mejor expediente académico universitario de Ronda y su comarca a Cecilia Casas Gómez. Me gustaría comenzar con una famosa frase de Albert Einstein. La formulación de un problema es más importante que su solución. Desde que entré en el mundo de la investigación primero de la ESO, cada año lo primero en recordar siempre era el método científico. Y ciertamente tenía más de un porqué, que por aquel entonces, observando, no veíamos tras la opaca línea de la repetitividad. Comencemos observando un gran problema presente en nuestra comunidad autónoma. En el certamen Jóvenes con Investigadores, al que mis compañeros y yo asistimos el pasado mes de junio, tan solo eran los proyectos andaluces presentes, siendo ambos, qué casualidad, participantes de nuestra red de investigación entre centros. Esto me lleva a formular el siguiente problema. Son pocas las asignaturas de investigación en la comunidad andaluza, lo que nos difiere con el resto de las demás comunidades. En segundo lugar, se puede plantear una hipótesis. ¿Y si incluimos más asignaturas de IDI en nuestro centro? Una hipótesis que mis profesores Marcos Nas y Mercedes Ávila se preguntaron hace algunos años. La parte experimental la llevaron a cabo de la mano de todos los jóvenes que apostaron por una forma de enseñanza práctica, que coloca al alumno directamente en el problema al que tiene que buscar solución. Sin embargo, como ya he dicho, sigue siendo más importante el camino que el resultado final. En el transcurso también hemos conseguido forjar una relación entre distintos centros, que establece un equipo entre alumnos rondeños y cordobeses, una red FABIDI que hace dar un paso más a la investigación en Andalucía y en España. En todo este proceso hemos aprendido no solo a no frustrarnos si algo nos sale mal, sino también a descubrir de lo que somos capaces a través del esfuerzo. En mi caso, además de descubrir que quiero dedicarme a la investigación, he creado una nueva receta de un bioplástico a través de cáscaras de fruta. En el de mis compañeros presentes se han conseguido formar ladrillos a través de micelios de seta, grafenos a partir de la mina de un lápiz o un estudio sobre el uso del azul y el rosa en revistas de juguetes para niños. Es incontable el gran número de investigaciones nacidas en los últimos años, como también lo son el número de alumnos que han aprendido cómo hacer una memoria científica, un póster o una investigación delante de un jurado y más de 50.000 personas. Para mí, hace un tiempo, me sería impensable salir aquí a hablar ante todos ustedes, pero tras mi experiencia en la investigación durante mis años de instituto, puedo afirmar que esto ahora carece de complejidad. Realmente estos son los resultados obtenidos, jóvenes que ahora tienen una herramienta para desenvolverse en público y en su futuro ámbito laboral. Todo esto ha sido posible gracias a la ayuda de instituciones como la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que también apuesta por las ideas en un principio pueden parecer demasiado grandes. Para finalizar, a la hora de publicar los resultados y concluir con la investigación que hemos llevado a cabo con nuestros profesores, obtenemos este breve resumen del esfuerzo empleado en un gran proyecto que dejaremos a nuestros futuros investigadores que ya vienen empujando. Un legado que afirma que la formulación del problema realmente es más importante que el resultado final. Muchas gracias. En representación del concurso Eustory, Elena Monge Pérez. Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, don Rafael Atienza Medina. Señora Alcaldesa de Ronda, doña María de la Paz Fernández. Don Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea.
autoridades, profesores y alumnos, señoras y señores asistentes a este acto, muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor estar hoy aquí, habiendo ganado el primer premio de un concurso tan prestigioso como es Eustoria Iberia. Me siento muy agradecida, así que, antes de continuar, quiero dar las gracias a la organización de este concurso por brindarnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. También felicitar a todos mis compañeros finalistas y, por supuesto, dar las gracias al Museo Escuela Pujol y a todas las personas involucradas en él por permitirme contar su historia. La historia no es solo una serie de fechas y acontecimientos, es el relato de la vida de las personas, de sus luchas, de sus sueños y de sus logros. Y lo más emocionante de todo es que esos relatos están ahí para que los descubramos, se los contemos al mundo y aprendamos de ellos. Este concurso nos brinda la oportunidad perfecta para realizar esa tarea, y más aún en esta edición, centrada en nuestras instituciones locales, tan importantes y a veces tan olvidadas o simplemente poco valoradas. Por eso, me gustaría volver a agradecer al concurso la oportunidad de rebuscar en la historia del Museo Escuela Pujol. Mi proyecto no solo me permitió investigar y aprender, sino también crecer como persona, disfrutando de un proceso de investigación histórica que me llevó a conocer a través de documentos, relatos y testimonios una parte de nuestra identidad que no siempre está presente en los libros de texto. A veces creemos que la historia es algo lejano, pero al investigar más a fondo nos damos cuenta de que está más cerca de lo que pensamos, en las vivencias de nuestros abuelos, en los monumentos de nuestro barrio o en los archivos de nuestra ciudad. Finalmente, quiero agradecer a nuestras familias y a nuestros tutores en este concurso, en concreto a mi tutor Álvaro Valls y a mi compañero Iván Peñafiel, los cuales nos han apoyado en cada paso de este proyecto. Su aliento y consejo fueron fundamentales para llegar hasta aquí y, sobre todo, quiero decirles a mis compañeros y compañeras que este tipo de oportunidades están al alcance de todos, que la historia no es solo cosa de libros o museos, sino que es algo vivo que nosotros mismos podemos descubrir y contar. Buenas tardes y muchas gracias. Y como representante de los premios y becas de la Real Maestranza, el premio al mejor expediente universitario de Ronda y su comarca, Cecilia Casas Gómez. Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, don Rafael Atienza Medina, señora Alcaldesa de Ronda, doña María de la Paz Fernández, don Josep Borrell Fontellas, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, autoridades, profesores y alumnos, señoras y señores asistentes a este acto, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecerles el honor de poder hablar ante ustedes en esta especial ceremonia de entregas de becas y premio universitario de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Por supuesto, es un día muy especial para todos los estudiantes que hemos sido distinguidos por este acto de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, prueba del talento que se forma en esta ciudad y que juntos debemos seguir promoviendo año tras año. Si me permiten, quería hablarles de la que es mi gran vocación, el arte. Empecé mi carrera universitaria en 2020, carrera que siempre había tenido presente, pues desde pequeña me entusiasma la capacidad que tenemos de crear belleza a través de las imágenes. Por este motivo empecé Bellas Artes en Granada, formación que terminé en junio de 2024. Si bien comencé esta carrera por un gusto natural en pintar, dibujar y en definitiva crear, puedo decir que la importancia de la universidad está en formar personas cualificadas que no olviden que el saber debe ser generoso, debe servir al prójimo y humanizar cada vez más nuestro entorno. Vivimos en un mundo rodeado de imágenes constantemente. Las redes sociales dan prueba de ello. Un mundo en el que lo que se valora mayoritariamente es en términos de productividad y rendimiento. Como sociedad hemos perdido la capacidad para contemplar y dedicarle tiempo a las actividades. Es por eso que encuentro mi labor dentro del arte, en concreto a través de la pintura, mi especialidad, que conforma un medio idóneo para analizar y poner en común aquello que subyace bajo el mundo virtual en el que nos relacionamos últimamente, donde no existen experiencias sensoriales completas. La pintura es uno de los pocos espacios contemplativos que nos quedan en la actualidad, en un mundo cada vez más desacralizado. En este sentido, elaboré mi trabajo de fin de grado, en el que exploré la identidad virtual a través de la práctica pictórica.
Actualmente sigo ampliando mi formación en un máster en pintura en la Universidad del País Vasco en Bilbao, oportunidad de la que estoy plenamente agradecida y contexto en el que estoy desarrollando mucho más mi trabajo. Por otro lado, quería hacerles llegar mi más sincero agradecimiento, y es que a través de este premio universitario también están reconociendo la importancia que el arte tiene en nuestra sociedad. A menudo las personas que nos dedicamos en cuerpo y alma a esta labor escuchamos muchos comentarios y devaluaciones de nuestra propia carrera. Si bien el arte, o la pintura en mi caso, no opera a corazón abierto, construye edificios o sacia el hambre, funciones totalmente necesarias en nuestra sociedad y a las que reconozco mi más sincera admiración, debo decirles que un mundo sin arte está condenado a la deshumanización, porque una obra de arte siempre será un punto de encuentro entre personas que, aunque puedan ser muy diferentes, se ven unidas por una mirada. Porque las imágenes también nos llevan a ponernos en el lugar del otro, y porque, aunque parezca paradójico, a través de las ficciones que generan los artistas podemos mejorar nuestra realidad. Mientras que el ritmo de vida muchas veces nos impulsa a apagar nuestros sentimientos, valores y vulnerabilidad ante los otros, el arte puede ser la luz que los encienda. Por último, quería hacer una mención especial a mi familia, mis padres y mi hermana, que me apoyaron y me dieron un hogar propicio en el que desarrollar mi vocación. Gracias también a todos los profesores que han visto potencial en mí y a aquellos maestros que no están dentro de las universidades, pero que nos enseñan grandes lecciones de vida y como pequeñas luces se van situando a lo largo de los años. Solo decirles que espero poder devolver a los demás todo lo que por gracia se me ha dado. Muchas gracias. Y finalmente, para la clausura de este acto, nos gustaría llamar al estrado al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, don Josep Borrell Fontelles. Permítanme que lo haga casi a título personal, saludando a algunos de los que están aquí, con los que he compartido momentos importantes de mi vida, empezando por el que fue alcalde de esta ciudad, Juan Benítez, siguiendo por el que ha sido uno de los grandes diplomáticos que ha tenido España, Pablo García Verdoy, con uno de los académicos más fructíferos y buen amigo, lo habrán adivinado por sus palabras elogiosas, José María de Areiza, por el presidente de la Fundación Unicaja, Juan Fraile, y algunos más que no voy a mencionar para no ser más largo. A las autoridades civiles, militares, señoras y señores, es para mí un grandísimo honor el que me hacen al participar en este acto. Y como ustedes pueden imaginar, a lo largo de mi vida política, que llega ya al final, he tenido ocasión de hablar en muchos y muy prestigiosos lugares. Pocos como este. Pocos reúnen en sus muros tanta historia y tanta nobleza. Gracias, Rafael, por el ingente trabajo que estás haciendo al frente de la Real Maestranza para desarrollar la vida cultural, artística y para poner a Ronda en el mundo. Gracias por haberme invitado. Y enhorabuena a todos los premiados. Son ellos y ellas los que merecen este acto y a los que van dirigidas mis palabras. Los que me conocen saben que para mí cualquier excusa o razón es buena para venir a Ronda. Siempre que puedo aprovecho la ocasión para ir a esta maravillosa ciudad tan llena de historia y de arte. Y había pensado que esta ocasión me permitiría compartirla un poco más durante el fin de semana, pero no. Como saben, el mundo vive momentos difíciles y desgraciadamente no podré pasar aquí con ustedes más horas que las estrictamente necesarias para participar en este acto. Pero no se olviden de invitarme para los próximos actos que organiza la Real Maestranza, algunos de los cuales he podido ver en un vídeo y me gustaría compartir la belleza y la emoción de esos momentos. De manera que enhorabuena a los premiados. Una enhorabuena muy sentida y mucho ánimo para lo que vais a hacer
y para lo que ya habéis hecho para aquellos que llevan años ya disfrutando de una beca de la Real Maestranza. En el fondo, las sociedades son lo que la educación hace de los mejores de entre ellos. Los países que sin tener recursos naturales han prosperado más en el mundo son aquellos que han tenido un gran sistema educativo. ¿Cuál es el secreto del éxito de Corea del Sur? Que no tiene ningún recurso natural, la educación. ¿Cuál fue el éxito de la capacidad de Finlandia, que no tiene más recursos naturales que el agua y los bosques, para pasar de ser un país de leñadores a un país de expertos en electrónica? La educación. La educación es la semilla que hace prosperar a las sociedades. Y la educación necesita educadores, necesita buenos maestros, cuyo papel seguramente no reconocemos, valoramos y premiamos suficientemente. Sin buenos maestros no hay buenos alumnos, pero hay alumnos mejores que otros y todo depende de la voluntad y del empeño que se ponga en el estudio y en el esfuerzo que eso significa. Y creerme que yo lo sé bien por experiencia. Mi mejor maestro fue mi madre, y no porque ella fuera una maestra. En realidad aprendimos juntos. Ella aprendió al mismo tiempo que me enseñaba a mí. Durante los años en que como alumno libre fui yendo una vez al año al Instituto de Lleida, de Lérida, para pasar esos exámenes que pasábamos en los alumnos libres. Y gracias a las becas salí de mi pequeño pueblo en el Pirineo. Y he tenido muchas, y ellas me han hecho lo que soy. He tenido primero una beca del gobierno español, allá por los años 60, cuando las becas eran muy escasas. He tenido becas del gobierno francés y otros gobiernos europeos. He tenido una beca de la Fundación Juan March. He tenido una beca de la Fundación Fulbright. Sin ellas no hubiera ni de lejos haber podido hacer lo que he hecho, porque no hubiera podido aprender lo que aprendí. Tanto en la trastienda de la panadería de mis padres, con mi madre, como en una de las mejores universidades del mundo, en Stanford, en California. Y en la escuela de mi pueblo no me costaba mucho destacar. En Stanford me costaba bastante estar entre la mitad que mejores notas sacaba. Porque todo depende de con quién te compares. Y cuando te comparas con la élite académica del mundo, hay que trabajar más e intentar reunir a través de horas de estudio la capacidad de competir. Vosotros tenéis la suerte de tener becas. Tenéis la suerte de que alguien os ayude, como me ayudaron a mí. Tenéis la suerte de que se os abra una oportunidad. Estoy seguro que no la vais a desperdiciar. Y si la usáis bien, no lo haréis solamente para vosotros mismos, que ya es mucho, sino para el conjunto de la sociedad. Una sociedad bien articulada, una sociedad libre, una sociedad próspera, una sociedad cohesionada, necesita gente como sois y seréis vosotros, que acumule conocimiento y, como he dicho antes, que no sean solamente técnicos, sino que entiendan la complejidad de la vida humana y de las relaciones sociales. Y para eso sí hace falta dominar técnicas y conocimientos, pero también hace falta dominar pensamientos y emociones. Y para eso también está el arte, la literatura, la filosofía, no solo la termodinámica o la aerodinámica. Quiero de verdad felicitaros y animaros a que sigáis adelante. Y también quiero felicitar a la Fundación y a la Real Maestranza, porque den premios a los que contribuyen a la historia de Europa. No en la historia en el sentido, como se ha dicho aquí también, de fechas y acontecimientos, no de reyes que gobernaron de tal año a tal año, sino la historia en el sentido de una narrativa, que está hoy muy de moda. Está muy hoy de moda hablar de la narrativa, incluso de la batalla de narrativas. The Battle of Narratives es algo que decimos con frecuencia en el lenguaje diplomático. Hay una batalla
entre los discursos, entre las interpretaciones de la realidad presente y del pasado que unos y otros hacen con respecto a los grandes acontecimientos de nuestro tiempo. Cuando en Israel se llama al West Bank Judea y Samaria, se está contando una historia. Se está contando la historia de una tierra bíblica que, según los que la profesan, le fue dada por Dios a un pueblo. Y los que le llaman de otra manera es porque entienden que esa tierra también les pertenece a ellos y que quizá otro Dios se la pudo haber dado. En Ucrania vivimos una batalla de narrativas, una batalla de discursos contrapuestos. No se conquistan solo los territorios, se conquistan también las mentes de la gente. Hay una batalla para conquistar los espíritus, para hacer que nuestra visión de la realidad se acomode a determinadas formas de entenderlo. Y eso es una batalla que reúne y moviliza enormes recursos. Hoy, en el mundo de la comunicación permanente, donde estamos bombardeados sistemáticamente por noticias que nos llegan y que muchas veces no contienen verdad, contienen más ruido que señal. A todos nos afecta hoy nuestra percepción de la realidad, quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene razón, quién no la tiene, quién puede criticar con fundamento a los demás, cuál es nuestra opción política a la hora de escoger una determinada forma de gobernar, con quién nos enfrentamos, de qué manera construimos nuestro país, nuestro Estado, nuestro municipio, pero también nuestra Europa. Y seguramente ustedes me han invitado a venir porque es en el escenario europeo donde estos jóvenes van a construir su futuro. Es en Europa donde los españoles y los demás estados europeos van a ser capaces de enfrentarse al mundo en el que vivimos. A mí me gustaría darles una visión más optimista de la realidad, de la que les voy a dar. Lo siento, pero el mundo en el que vivimos es un mundo agrio y cruel, es un mundo duro, es un mundo poco amistoso, es un mundo donde los poderes se enfrentan y donde los problemas se resuelven por el uso de la fuerza cada vez, por desgracia, más. Y los europeos no estábamos preparados para enfrentarnos a este mundo. Los europeos de repente hemos descubierto que la guerra existe y la habíamos borrado de nuestro horizonte mental. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor masacre entre los europeos, cuando millones y millones de personas murieron y el continente estaba destruido, hambriento y amenazado, decidimos que nunca más utilizaríamos la guerra entre nosotros. Y así lo hemos hecho. Llevamos más de 70 años en paz. Y eso, que para los jóvenes puede ser una realidad cotidiana porque no han vivido otra, eso no es lo natural, eso es una excepción en nuestra historia. Porque hasta 1945 pasamos siglos degollándonos con entusiasmo los unos a los otros y bañando Europa en torrentes de sangre en nombre de la religión o en nombre de la nación, en nombre de los imperios de unos contra otros. La paz no es el estado natural de las cosas, ya nos gustaría que lo fuera. Y el riesgo que corremos hoy los europeos es creer que porque nosotros hemos hecho la paz entre nosotros, el resto del mundo también es un lugar pacífico. Lo siento, no lo es. Y lo es cada vez menos. Y el papel de Europa en el mundo no se puede limitar solamente a ser una potencia económica, un gran poder comercial, una de las economías más desarrolladas y abiertas del mundo. Tiene que también que ser un poder que trabaje para equilibrar los grandes conflictos que hoy vivimos y para hacer frente a las grandes amenazas de la humanidad que no conocen fronteras. Al cambio climático le da igual de dónde se emita el CO2. Le da absolutamente igual a la atmósfera quién queme el carbón. Que se queme aquí o que se queme en la India, da absolutamente lo mismo. Y por eso los grandes problemas no se pueden resolver a nivel nacional. Somos demasiado pequeños para eso. El más grande de los países europeos tiene 80 millones de habitantes.
Y en todos juntos somos del 5% de la población mundial. 5% de la población mundial. Al día siguiente de la Guerra Mundial éramos el 20% de la población mundial. Hemos perdido 15 puntos de porcentajes demográficos en lo que es hoy la humanidad. Nuestra edad media, lo viejos que somos, es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde Gibraltar hasta el Cáucaso. Somos el doble de viejos que nuestros vecinos y mucho más ricos que ellos. Somos muy dependientes. En el 72 teníamos una dependencia crítica con respecto al petróleo árabe. ¿Se acuerdan del año 72? Bueno, los más jóvenes no se pueden acordar, pero 72, la gran crisis del petróleo, cuando de repente los estados árabes cortaron el grifo y nos dimos cuenta de que éramos terriblemente dependientes. Francia lanzó su programa nuclear y empezamos a hablar de las energías renovables, empezamos a hablar de ellas. Pues hace unos años, la guerra en Ucrania, descubrimos que teníamos una gran dependencia del gas ruso. El 40% de nuestro gas venía de Rusia y Rusia cortó el grifo. Y tuvimos que buscar otras maneras de calentar las casas y hacer funcionar las fábricas. Y ahora somos terriblemente dependientes de los materiales críticos que hacen funcionar nuestros teléfonos móviles y sin los cuales no seremos parte de la revolución digital, que tampoco los tenemos. No teníamos petróleo, no teníamos gas y no tenemos los materiales críticos que son imprescindibles, el cobalto, el tungsteno, el paladio, el germanio, el litio. No los hay en Europa, o muy poco. ¿Dónde están? En Afganistán, en los Andes, en el Congo, en China. Y los necesitamos y tampoco los tenemos. Entonces, ser pocos, viejos y dependientes no es una gran receta para el futuro. Necesitamos tener más juventud, pero el pequeño problema es que nuestros hijos y nuestros nietos no nos quieren hacer abuelos. Tenemos una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Europa pierde habitantes, hay más muertes que nacimientos. Y solamente podemos hacer funcionar nuestras sociedades gracias a la inmigración, que es a la vez una solución y un problema. Un problema porque la inmigración irregular crea una grave preocupación en nuestras sociedades, con razón, porque eso significa tráfico de seres humanos, gente que muere por el camino, problemas de adaptación y de cohesión de la sociedad. Pero también es una parte de la solución. España necesita 250.000 emigrantes al año para hacer funcionar nuestras casas, nuestros hospitales e incluso nuestras Fuerzas Armadas. No todo el mundo lo ve igual en Europa. Hay algunos países que prefieren cerrarse. Yo les digo que no serán capaces de construir muros suficientemente altos para aislarnos del resto del mundo. Que hay demasiada gente que huye de la guerra intentando, o de las calamidades de la vida, o del cambio climático que está haciendo inhabitable el Sahel, para que los europeos podamos pensar que vivimos aparte en nuestra burbuja de libertad, bienestar y cohesión social. Tenemos un compromiso con el resto del mundo, entre otras cosas porque el resto del mundo nos recuerda todavía como los colonizadores, con toda una historia que fue a la vez una fuente de avanzar y también una historia trágica de dominación. Y de repente, con la llegada de la pandemia, descubrimos cuán dependientes éramos. Cuando llegó aquí el virus, Europa no producía ni un solo gramo de paracetamol. Todos corríamos a las farmacias a buscar el paracetamol que iba a salvarnos la vida. Pero Europa, toda Europa, no producía ni un gramo de paracetamol. Todo lo producíamos en la India y otros países porque era más barato. Y pensábamos que el mercado lo arreglaría, que cualquiera que fuera la demanda, el mercado la iba a satisfacer. Y por eso lo producíamos lejos, para pagarlo menos. Pero cuando llega un momento de crisis donde todo el mundo quiere lo mismo al mismo tiempo, y esa necesidad es una necesidad vital, existencial, porque no es para tener un poco más de comodidad, sino para evitar la muerte, entonces la cosa se pone un poco peor. Y aprendimos que no podíamos hacernos depender tanto, porque las circunstancias podían ponerse muy complicadas y entonces nos encontraríamos inermes, a merced
de las dependencias que hemos creado con respecto a otros. Y luego vinieron las guerras. Vino el ataque de Rusia contra Ucrania y vino la guerra en Oriente Medio. Y eso nos obliga a los europeos a hacer que ese proyecto de paz, que es Europa, proyecto de paz, sea también capaz de asegurar o de contribuir a asegurar nuestra seguridad. Asegurar la seguridad es una redundancia, pero entienden lo que quiero decir. Era un proyecto de paz entre europeos y ahora tiene que ser un proyecto que nos garantice simplemente la sobrevivencia de Europa como civilización en un mundo que no es en absoluto el mundo del año 50, de los años 50, donde la mayor parte de los países que hoy pesan no existían o eran irrelevantes. ¿Qué tiene que ver la China de hoy con la China de 1955? O Brasil, o Sudáfrica, o Indonesia, o Nigeria, o la India, o Pakistán, o cualquiera de esos países que hoy son gigantes y que entonces eran irrelevantes. Muchos de ellos han llegado a ser lo que son gracias a la educación, y he citado el ejemplo lejano de Corea y más cercano de Finlandia. Otros lo han hecho desarrollando tecnologías y capacidades militares. Pero el mundo hoy no es un mundo cómodo. Y eso es lo que las jóvenes generaciones deberían entender. Y contribuir a que Europa sea más capaz de hacer frente a este mundo. Y permítanme recordar a dos figuras históricas para intentar explicar lo que les quisiera transmitir. Hay dos figuras históricas que siempre saco a colación cuando hablo del futuro de Europa. Una es Alexander Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, antes de la Revolución Francesa. Que, por cierto, no era un blanco anglosajón, era un mestizo, emigrante, que nació en una isla del Caribe y llegó a Nueva York más pobre, completamente pobre, sin embargo llegó a ser uno de los padres de la Revolución Americana y de la independencia de Estados Unidos. Hamilton tuvo una idea genial. Dijo, los distintos estados confederados han luchado contra la Inglaterra para alcanzar la independencia, algunos han puesto más muertos, otros han puesto más dinero. Y ahora somos independientes, los muertos están muertos y todos tenemos una deuda, pero unos tienen más y otros menos. Pero esa deuda la hemos generado para luchar contra el enemigo común. Por lo tanto, debiera ser una deuda común. E hizo que esa deuda que tenían los Estados confederados se convirtiera en una deuda federal. Pasó de ser cada uno lo suyo a ser de todos. No se crean que fue fácil. Pero eso además no fue lo fundamental. Lo fundamental fue cómo se paga esa deuda. Pues claro, deudas es relativamente fácil, pagarlas es algo más difícil. El genio de Hamilton fue inventar impuestos federales. Un impuesto que pagarían todos los americanos independientemente que fueran de un estado o de otro. Y eso es lo que dio nacimiento a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se unieron a través de lazos financieros y fiscales que les permitían obtener recursos comunes para hacer frente a una deuda común. Por eso decimos que son un Estado federal. No hay Estados federales si no hay recursos federales. Y eso también vale para la España de hoy. Hamilton dio un paso al frente y nosotros este paso todavía no lo hemos dado. Lo hemos dado una vez. Cuando vino el virus, emitimos deuda común. Nos pusimos juntos e emitimos 700.000 millones de euros de deuda común, que no era deuda ni de España, ni de Italia, ni de Alemania, era deuda de todos a la vez, para hacer frente todos a la vez a un problema que era de todos a la vez. El virus llegó, nadie le llamó, no conocía fronteras y mataba a la gente igual aquí que allí. Y por eso, como estaba claro que era un problema común, le hicimos frente de forma común con recursos comunes. Pero dijimos que eso lo hacíamos una sola vez, que eso era una excepción. Hamilton no lo hizo como una excepción, lo hizo como un sistema permanente.
Nosotros todavía no hemos llegado allí, todavía no hemos hecho de esa excepción un sistema permanente. Y ese es el reto de las próximas generaciones de europeos. Poner en común recursos comunes para hacer frente a problemas comunes. Porque hoy todos los recursos que tiene la Unión Europea es el 1% de nuestro PIB. 1% de nuestro PIB. Con el 1% del PIB se puede hacer frente a la revolución digital, al cambio climático, a los problemas de seguridad, a los problemas de cohesión de la sociedad. No, hace falta más. Y para que haya más hace falta más unión, pero no solo una unión financiera, también una unión política. Hemos dado un paso, pero no estamos todavía en el momento hamiltoniano que caracterizó la fundación de los Estados Unidos. El siguiente personaje del que quiero utilizar como ejemplo es Demóstenes. Demóstenes era un filósofo griego, no sé de qué época era, pero bastante antiguo. Demóstenes advirtió a sus conciudadanos de que Esparta era un peligro. Esparta se está armando, Esparta está creando un ejército, nosotros nos dedicamos a filosofar, pero ellos mientras tanto están afilando las espadas. Hay que armarse o tendremos problemas. No le escucharon. A Demóstenes no le fue bien. Acabó suicidándose y Atenas fue invadida por Esparta. Yo creo que vivimos un momento tipo Demóstenes en Europa, porque así como el virus era un problema existencial evidente, porque la gente se moría, todavía no hemos entendido que nuestra supervivencia pasa también por tener mayores y mejores capacidades que aseguren nuestra defensa. Porque hay países que son un problema existencial para nosotros. Rusia es uno de ellos. Unos días antes de que empezara la guerra en Ucrania, yo estaba en Ucrania. Estaba en el frente del Donbass, donde hacía ya unos cuantos años que había guerra. Y el primer ministro de Ucrania, al que visité, me dijo, nos van a atacar. Hay 150.000 soldados al otro lado de esa frontera, nos van a atacar. Y cuando nos ataquen, ¿ustedes qué van a hacer? No les pedimos que envíen a sus jóvenes a morir por Kiev, seguro que no. Pero ¿nos van a ayudar a defendernos? ¿Nos van a dar las armas necesarias para defendernos? Y yo en ese momento no le supe contestar, porque no estaba seguro de que la respuesta fuera a ser positiva. Pero lo fue, lo fue. Y Europa decidió ayudar a Ucrania a defenderse, no enviando soldados, pero sí enviando armas. Y lleva 2 años y medio defendiéndose a un coste altísimo. Y la paz no está cerca. Y oigo muchas voces diciendo que cuanto más ayudemos a Ucrania, más va a durar la guerra, y que lo mejor sería dejar de ayudarla. Tienen razón. La ayuda prolonga la guerra, es casi una tautología, ¿no? Es así. La manera más rápida de acabar la guerra es dejar de ayudar a Ucrania. Les aseguro que si dejamos de ayudar a Ucrania, la guerra no dura ni 10 días más. Tenemos al ejército ruso en Kiev, Ucrania convertida en un estado satélite, la sociedad ucraniana completamente dominada y el ejército ruso en las fronteras de Polonia. No creo que esto sea una buena solución. Y por eso a todos los que piden que dejemos de ayudar a Ucrania porque así conseguiremos la paz, les pregunto qué clase de paz es esta y qué pasa después. Porque si lo que pasa después es esto que les digo, yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y por lo tanto tenemos un compromiso que hay que honrar, porque de eso depende también nuestra seguridad. No todo el mundo piensa lo mismo, pero hasta ahora al menos todos los europeos hemos estado unidos en esa ayuda a Ucrania. Luego nos ha estallado la otra guerra terrible en Oriente Medio y allí no hemos estado unidos. Allí yo no puedo hablar en nombre de la Unión Europea porque los 27 países tienen posiciones diferentes. España tiene una y Alemania tiene otra. España reconoce al Estado palestino y Alemania no. España considera que se están violando los derechos humanos con los ataques a Gaza y otros países no lo ven así. Y eso ha debilitado nuestro papel en el mundo. Y por eso
no me cansaré de repetir que Europa tiene que unirse más, no solo tener más dinero, sino más unidad, y que no podemos seguir decidiendo por unanimidad nuestra respuesta a los problemas del mundo. Ahora somos 27 y conseguir que los 27 estén de acuerdo en todo, siempre, es prácticamente imposible. Desde luego no lo hemos estado frente a la guerra en Gaza. Y cuando ampliemos la unión y en vez de ser 27 seamos 37, seguiremos decidiendo por unanimidad. Nuestro embajador sabe que eso ya es imposible ahora, será más imposible después. Por lo tanto, más recursos, más unidad y más voluntad de influir en los asuntos del mundo. Eso es lo que los europeos de hoy tienen que entender y con lo que las jóvenes generaciones tenéis la obligación de desarrollar. La nuestra hizo la paz en Europa. La vuestra tiene que contribuir a la paz en el mundo. Y eso significará compromisos financieros y políticos. Y el primero de ellos, sin duda, es con Oriente Medio, donde la tragedia y el horror de los ataques terroristas de Hamás, que condenamos, no pueden ignorar el hecho de que la guerra en Gaza es otro horror y que un horror no justifica a otro. Que el horror terrible de un ataque terrorista que se llevó por delante 1.200 personas no justifica el horror de unos ataques que se han llevado allá por delante a 42.000 personas y que han dejado decenas de miles de niños muertos o mutilados. Eso desgraciadamente es lo que ocurre y eso es desgraciadamente lo que Europa no puede evitar. No puede evitarlo primero porque no está lo suficientemente unida, pero aunque lo estuviera, el mundo entero es incapaz de evitarlo. Porque, como os decía al principio, los problemas se resuelven cada vez más por el uso de la fuerza y no por la apelación y al uso del derecho. Lo siento, son malas noticias. La buena cosa es que, sin duda, Europa ha contribuido a que el mundo sea más pacífico, próspero y libre, empezando por nosotros mismos, pero continuando con los demás. Y vuelvo a hacer esta llamada a los jóvenes de hoy, que tenéis la gran oportunidad de aprender, gracias a las becas de la Real Maestranza, entre otras cosas, y tenéis también la responsabilidad de hacer que vuestro conocimiento y vuestra inteligencia se ponga al servicio de los tres grandes objetivos que una sociedad desearía tener. La libertad política que también damos por descontada y no es el estado natural de las cosas. El progreso económico, sin el cual la libertad a veces es una palabra hueca, porque no hay el mínimo bienestar material que te permita ser efectivamente libre de tus decisiones, y una sociedad cohesionada que garantice a la vez la seguridad y trabaje por la igualdad. Porque tú no te puedes sentir seguro si tu vecino se acuesta sin cenar. Tú no te puedes sentir seguro si la desigualdad conduce a una parte importante de la sociedad a la pobreza y por lo tanto genera violencia, que es lo que pasa, por desgracia, en buena parte del mundo. La falta de desarrollo económico, la falta de igualdad genera violencia, la violencia genera un ciclo vicioso de falta de desarrollo, falta de libertades. ¿Podemos estar orgullosos los europeos de haber conseguido equilibrar estos tres factores, la libertad, el progreso y la cohesión social? Sí, creo que sí. Creo que nadie en el mundo ha conseguido una mejor combinación de estas tres cosas como nosotros. No somos perfectos, lejos estamos de ello, pero creo que somos una parte del mundo donde la mayor parte de los que no tienen la suerte de vivir en países como los nuestros desearían vivir. Y eso es lo que genera esos problemas con la migración que, quiero volver a decirlo, no se resolverán levantando muros, porque no habrá muros suficientemente altos que nos aíslen de la desesperanza de muchos millones de personas. La única solución es contribuir a su desarrollo y permitirles que puedan encontrar en su terreno, en su casa, en su país, lo que nosotros hemos sido capaces de hacer en el nuestro, y sabiendo también que necesitamos su esfuerzo y su capacidad. Hamilton era un emigrante. Casi todos los grandes inventores de la revolución digital en Estados Unidos son emigrantes. Son gentes que llegaron allí desde Asia, desde Taiwán, desde Europa. No le vais a poder poner puertas al campo. Y sin embargo, ese campo
fructificará más o menos en función de la capacidad técnica, científica, cultural y artística de los que en ellos habiten. Gracias, pues, por el esfuerzo que habéis hecho para llegar hasta aquí y mucho ánimo para seguir haciéndolo y mucho compromiso con la tarea que os espera. Tenéis un cierto privilegio, habéis sido escogidos, lo habéis merecido, pero hay que seguir mereciendo porque vuestro esfuerzo y compromiso será la mejor capacidad de nuestras sociedades para hacer frente al mundo de mañana. Muchas gracias.